Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de vocabulario. Vamos a ver un conjunto de palabras que están relacionadas con las raíces de donde viene en español la palabra materia. ¿Sí? Empecemos con la raíz en griego, hyle. María, por favor, tuviera la bondad de leer la definición. Ya. Chile. Primariamente bosque, tierra forestal, madera, madera cortada o leños. Luego, metal, materia prima de cualquier clase, es decir, sustancia con la cual y de la cual se hace o puede hacer algo. Ya, gracias. Perfecto, entonces tenemos básicamente dos significados que quisiera que mantengamos como núcleo de esta palabra. A ver, entonces, originariamente, Gile la vamos a entender en el sentido de materia, ¿sí? Materia como la del tronco de árbol, ¿sí? A ver, pero más bien dicho, madera, perdón, bosque o madera. ¿Sí? Ya, ese es el sentido originario de Hyle. ¿Sí? Ahora, me anticipo, esta palabra es la que utiliza Aristóteles para materia prima. ¿Sí? Y posiblemente ustedes, si han leído la metafísica de Aristóteles o un manual de historia de la filosofía, lo más probable es que se hayan topado ya con esta palabra. Bien, entonces, madera. O sea, aquella sustancia con la que están hechos, por ejemplo, los muebles, una silla, una mesa. Antiguamente los pisos eran de madera, ¿sí? Bueno, entonces, ese es el sentido originario de Hyle. Recuerden, aquí tengo un acento, perdón, es un espíritu áspero y por lo tanto hay que pronunciar la Y eh, prefijándole un sonido que se parece a nuestra J. Hyle, Hyle. Bien, ahora, derivadamente de este significado originario, pasó a significar materia prima. ¿Sí? Y voy a abreviar materia. Ustedes saben, tienen en la lista de abreviaciones con la mi griega. ¿Sí? Materia prima en el sentido de aquello que sirve para elaborar cosas. ¿Sí? Por ejemplo, un anillo está hecho de oro. Entonces, el oro en bruto, eso puede ser la materia prima. ¿De qué se hace una llanta? De caucho. Un vestido, una blusa, ¿cuál es la materia prima? La tela. Dices, lo que me sirve para elaborar, construir algo. ¿Sí? Materia prima, materia prima. O materia prima es la palabra que se emplea. ¿Sí? Bien, y precisamente está ya aquí en esta definición de Hyle cómo los antiguos entendían la materia. ¿Sí? A ver, dice sustancia con la cual y de la cual se hace o puede hacer algo. ¿Sí? Bien, con la cual y de la cual. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ahí una primera caracterización de lo que es la materia. ¿Sí? Aquello de lo que se hace algo. ¿Sí? ¿Cuál es la materia de una pared? Puede ser bloques, puede ser ladrillos. Eso es materia. ¿Sí? Bien. Voy a poner do, recuerden abrevia, de lo que se hace algo o de lo que es hecho algo.
Bien. ¿Cuál es la materia prima de esta tapa del borrador? Perdón, del marcador. ¿Les escucho? ¿Sí ven bien? La materia es Plástico. plástico, ¿correcto? Esa es la Hülle, ¿sí? Bien, entonces, por favor, quisiera que ustedes noten cómo ha evolucionado el significado de esta palabra, ¿sí? Aquí tenemos un sentido primitivo y luego qué llegó a significar, ¿sí? A partir de madera o bosque, luego, puesto que de la madera se hacen las casas, luego, en general, materia prima, ¿sí? Entonces, aquello de lo que se hace, ya, cualquier cosa, ¿sí? Bien. Ahora, veamos materia en latín. ¿Sí? A ver. Paula. Sí, profe. Busque la palabra materia. A ver, todos, por favor, vamos a la parte latina. Pongamos a un lado lo que es el griego. Vamos al latín. Vamos a la M. A ver. Materia. A ver, página 24. Ya, profe. Ya, Paula, por favor. Madera, especialmente los leños de madera y también cualquier material para construcción. Bien. ¿Ok? Bien, entonces, verán, esta palabra está en latín y significa lo mismo que en español. Ahora, ¿cómo entendemos materia? Entonces, en primer lugar, como madera. Igual que Hülle, madera. ¿Sí? A ver, pero en el sentido de como sustancia, fíjense, en ambos casos se hace referencia a leños. Es decir, si yo corto un árbol y le corto las ramas y del tronco saco, le corto y le hago piezas más pequeñas, como por ejemplo, con ello encender la cocina, esos son los maderos, ¿sí? Eso es para referirnos a esos objetos que sacamos de los troncos de los árboles, entonces es materia. ¿Sí? Bien. Sí, leños de madera. ¿Sí? Bien, ahora, nuevamente, a partir de este sentido originario, luego, fíjense, bueno, pongo este símbolo para significar la derivación semántica. ¿Sí? Y a partir de madera, en general, llegamos a material de construcción. ¿Sí? Material de construcción. Bien. Bueno. Bueno, nosotros estamos pensando en la antigüedad, o si quiere, en la Edad Media, donde no había tanto material como tenemos ahora, ¿sí? Entonces, la madera seguramente era la sustancia primaria para construir cosas. Y entonces, por eso, esta palabra tenía este uso de un material de construcción. ¿Sí? Bueno, ahora avancemos. Ahora, vamos a explicar cómo entendía Aristóteles la materia primera. ¿Sí? Antes de eso, quisiera ver de sus estudios de historia de la filosofía antigua, si es
¿Qué entienden? ¿Qué les quedó de la materia prima? Hyle prote. ¿Sí? Bien, a ver. Estefanía Cedillo. Sí, profe. A ver. Ya, a ver, regresemos al griego y vamos a Hyle prote. A ver, estaba en la página 13. ¿Sí? Estefanía encontró. Página 13. Ya, profe. Ya el tercer punto. Ya. Materia primera, en Aristóteles, algo que no es particular, ni es de una cierta cantidad, ni algo a lo cual se han asignado cualesquiera otras categorías. Ya, perfecto, gracias. Bien. Bien, entonces, si nosotros quisiéramos traducir con un par de expresiones, palabra por palabra, esta expresión, y Hyle prote, la expresión en castellano es materia primera, ¿sí? O materia prima también, ¿sí? Materia primera. Materia prima, ¿sí? Ahora, si es que hay una materia primera, significa que tiene que haber una materia segunda, ¿sí? Entonces, voy a explicar o a recordarles lo que es materia primera en Aristóteles, ¿sí? Bien, y de hecho, si nosotros escuchamos esta expresión Hyle prote, estamos pensando es una categoría aristotélica. Por supuesto, ustedes saben la influencia que tuvo Aristóteles a lo largo de toda la Edad Media y más allá, incluso contemporáneamente, ¿sí? Bien, ahora quisiera que, a ver, alguien de ustedes me pueda decir si es que tienen alguna, ¿se acuerdan la de, ustedes vieron, a ver, si no estoy mal, en segundo ciclo, filosofía antigua, ¿verdad? Eh, Corríjanme, por favor, si estoy mal. Sí, en segundo. Ya, gracias. Bueno, entonces eso es ya, van a ser 2 años de eso, perdón, 1 año, y espero que no se hayan olvidado. A ver, verán, yo les he mencionado anteriormente cuando estaba explicando Hyle en este sentido de materia prima, les di ejemplos de el oro, el caucho, les hice una pregunta con respecto a la materia de la tapa del marcador. Me dijeron que es plástico. Si yo les muestro cuál es la materia prima de este anillo, la respuesta es oro. ¿Sí? Tengo aquí una cortina que está parcialmente cubriendo la ventana. Eso es un tipo de tela. ¿Sí? Ahora, eso es materia prima en el sentido ordinario, pero cuando Aristóteles toma esa expresión de la lengua común, del lenguaje ordinario, le cambia el significado. ¿Sí? Creo que alguna otra vez les hablé les puse el ejemplo del pastelero que hace galletas. ¿Les puse ese ejemplo o era en otro curso? Por favor,
No recuerdo exactamente. Les puse ese ejemplo de... No, profe. ¿No? Ya, gracias. No. A ver, verán, si es que voy a hacerles una encuesta, ¿sí? Para ver qué también han aprendido Aristóteles y sobre todo, este es un concepto fundamental de su metafísica. Si nosotros pensamos en el pastelero, ¿sí? Que hace galletas, entonces ahí tenemos nosotros como materia prima harina, posiblemente, me imagino, utilizará huevos, leche y además puede ser que le ponga azúcar, ¿sí? O si es que es galleta salada, le pondrá sal. Eso lo esparce en la mesa y empieza a aplanarle y bueno, después tendrá que sacar unos moldes, la figura que quiera hacer de galletas, ¿sí? Bueno, entonces están ahí en la materia prima por lo menos 4 ingredientes que les he dicho. Ahora, la pregunta que quiero hacerles es si cuando Aristóteles se dice que la galleta está compuesta de materia y forma, más concretamente es materia prima y forma sustancial. Esa materia prima, según Aristóteles, ¿sí? Esto, según Aristóteles, son la harina, leche, huevos y el azúcar, ¿sí? A ver, voy a poner esa pregunta en el conversatorio y quiero que ustedes contesten. La pregunta es sí o no. Las posibles respuestas son sí o no. A ver, entonces, para Aristóteles, ¿sí? Para Aristóteles, la harina es materia prima. Materia primera. ¿Es la materia primera? Ya, entonces la primera respuesta es sí. Quienes crean que sí, por favor, escriban yo, y vamos contando. ¿Sí? A ver, harina, materia prima. Recuerden, estamos en Aristóteles. ¿Sí? Sí, no. Ya, a ver, tenemos solamente 2, 3, ¿quién más? Solamente 3. A ver, ya van 4, 5, 6. A ver, la votación está lenta, no se animan. 7, tenemos 7. Creo que ya nadie más. ¿Sí? 7. En caso de que alguien más se sume, por favor me avisa. Ya, ahora vamos, los que dicen que no, por favor, ahora, segunda opción. La harina no es materia prima para Aristóteles. Den su voto, por favor. Vamos a ver cuántos. Ya tenemos 3. A ver, vamos contando. Ayúdenme a contar porque están, a ver. Están 10. ¿Alguien más? Bien, 10. Ahora, ¿cuántos? Ya, gracias. Y están 23. El 17, o sea, indecisos.
6. Ahí estamos, 23. ¿Ya? Bien, gracias. Entonces, tengo ahí una... Pero esto es minoría, no hay ni la mitad más 1. La respuesta es no. Es la respuesta correcta. ¿Sí? Fíjense. A ver, ¿qué nos dice aquí Gile Prote? No es... Verán, para Aristóteles, la materia prima, a diferencia de la materia segunda, no, lo característico, la primera nota o cualidad que tiene la materia prima o la materia primera es que es indefinida, indeterminada. ¿Sí? Por eso dice nada particular. ¿Sí? A ver, en Aristóteles, el Gile Prote es indeterminada. ¿Sí? O totalmente indeterminada. ¿Y cómo explico esto de indeterminación? Que no tiene ninguna de las categorías. Recordemos cuáles son las categorías aristotélicas. Las categorías son en un número de 10, aunque realmente a veces hay una menos, una más. En los escritos aristotélicos no siempre tuvo un número preciso. Digamos, alrededor de 10. La primera es la de sustancia, la categoría básica. El resto de categorías, por oposición a la primera, se las agrupa bajo el nombre de accidentes. Entonces tenemos esa dualidad entre sustancia y accidentes. ¿Cuáles son las sustancias? Hablemos de las sustancias materiales, esos son los cuerpos, o inmateriales, como es el caso de Dios. Dentro de las materiales tenemos las sustancias inanimadas, como son los minerales, y las sustancias vivientes. Dentro de las segundas tenemos plantas y animales, y finalmente dentro de los animales el ser humano. Esas son sustancias, todas ellas sustancias. ¿Sí? Ahora, aparte de esta primera categoría de sustancia, tenemos cualidad, cantidad, relación, acción, pasión. El espacio, bueno, ubicación, tiempo, hábito, posición, y hay una última que me estoy olvidando. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál de esas 10 categorías es la materia primera? Ninguna de ellas. Por eso es indeterminada. ¿Sí? Indeterminada. No tiene absolutamente ninguna categoría, lo cual quiere decir que si preguntamos ¿qué tipo de sustancia es la materia prima? ¿Es espiritual, o sea, inmaterial o material? ¿Es inerte o viviente? ¿Es planta o animal? No es ninguna de esas cosas. Si preguntamos por cualidades, ¿qué color, qué sabor, qué textura tiene? ¿Es sólida, suave? No tiene ninguna cualidad, no tiene cantidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es la total indeterminación. ¿Sí? No es ninguna de las categorías. ¿Sí? Negación total de las 10 categorías. No pertenece a ninguna categoría. En acto, aunque en potencia, es todo. ¿Sí? Potencialmente, la materia prima potencialmente puede ser vidrio, tela, madera, oro, caucho, pero en acto no es ninguna de esas sustancias. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la concepción que tiene Aristóteles de la materia prima. Ahora, si es que la materia ya es
o arroz, o leche, o baldosa, o vidrio, eso es materia segunda. ¿Sí? Materia segunda. O materia primera en este sentido ordinario de lo que están hechas las cosas. ¿Sí? Un cuaderno está hecho de papel. Las hojas están hechas de papel. ¿Sí? El espiral con el que se juntan esas hojas puede ser metálico, puede ser plástico. Eso es, para Aristóteles, es materia segunda. Aunque en sentido ordinario, sí es materia primera. Entonces, Aristóteles le está dando un sentido técnico, filosófico, que es propio de su sistema, a la expresión Hyle prote. ¿Sí? Por más que podamos nosotros legítimamente traducir esta expresión Hyle prote por materia prima, o si eso es lo que quería expresar acá, materia prima, aquello de lo que están hechas las cosas, ¿sí? Sin embargo, esa expresión materia prima significa una cosa en el lenguaje ordinario, como puede emplearlo, por ejemplo, un sastre, un zapatero, o un albañil, un panadero. Todos ellos, por materia prima, entienden una cosa. Eso es cuestión de los trabajadores o de los artesanos. ¿Sí? Un alfarero va a trabajar con arcilla, que es una especie de tierra especial, ¿sí? Y con colores. Eso es su materia prima. Pero en cambio, Aristóteles entiende otra cosa, muchísimo más abstracta, ¿sí? Con esa misma expresión, materia prima. ¿Sí? Bien, ahora, si quieren ustedes, para finalizar, quisiera, a ver, bueno, más luego voy a hablarles del hilemorfismo. Ahí les continúo dando una explicación. Bien, queridos estudiantes, entonces, espero que quede bien claro que para Aristóteles la harina o la tela, el caucho, el vidrio, el plástico, el ladrillo, no es la materia primera de su teoría. ¿Sí? Esas son materias segundas, porque ya son algo. La materia prima no es nada de nada, en absoluto. ¿Sí? Entonces, carece de todas las categorías en acto. ¿Sí? Eso creo que debía haber quedado bien claro cuando ustedes vieron Historia de la Filosofía Antigua. ¿Sí? Bueno, avancemos. Pasemos a la otra noción que siempre va aparejada con la materia, y yo ya les anticipé, la cuestión de la forma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se dice forma en griego? Morfé. ¿Sí? Joana. Sí, profe. Usted va a leer morfé, eso está en griego, y él escribo en el pizarrón. ¿Ya? A ver, vamos a la letra mi. Estamos en griego, obviamente. ¿Sí? A ver, morfé. La última de la página 9. Dentro de la letra mi es el último punto. ¿Encontró Joana? Página 9. Yo no encuentro. No, ya encontré. ¿Ya? Ya. Según algunos autores, figura el aspecto externo de un objeto. Esto es su configuración. Siga. En Aristóteles, véase ellos, EI2. ¿Ya? ellos. Ya vamos a ver, ¿sí? Bien, entonces, tenemos aquí ya una primera
un primer significado de lo que significa morfé. ¿Sí? A ver, no sé si alguien me puede dar una palabra española que venga de esta raíz griega. Ejemplo, en la gramática hay una gran parte. Si la gramática, bueno, si tuviera dos capítulos o dos grandes partes, la segunda es la sintaxis. ¿La primera cuál es? La sintaxis tiene que ver con cómo combino las palabras sueltas. Pero en cambio, el análisis de las palabras sueltas, separadas, tiene un nombre y eso se llama morfología. Seguramente en medicina habrá una materia o tal vez alguna unidad dentro de una asignatura que sea la morfología. Tal vez en anatomía, cuando vean los huesos, por ejemplo. ¿Qué es la morfé? La forma de los huesos. ¿Sí? Morfé. Morfé significa la figura. ¿Cuál es la morfé de este pizarrón? Rectangular. ¿Sí? Si les muestro este anillo, ¿qué forma tiene? ¿Cuál es la morfé del anillo? Es circular. ¿Sí? Bien, entonces, eso es morfé. Bueno, yo he respetado lo que está en el texto, figura, configuración, pero aquí no aparece la palabra forma. Dice el aspecto externo. ¿Sí? Ya, ahora veamos, fíjense que está ahí mencionado Aristóteles. ¿Sí? No porque sea el único en usar esta palabra, pero porque es uno de los que más ha hecho uso de ella. ¿Sí? Pasemos a Eidos, como se nos sugiere aquí. ¿Sí? Byron. Byron está ahí. Sí, profe. A ver, vamos a Eidos. A ver, más bien voy a poner acá arriba bueno, está ahí. Vamos a la epsilon. ¿Me encontró? Página 4. El cuarto punto bajo la letra, la epsilon. Ya, ok. A ver, E2, especies, dice, aspecto esencial, esencia que es a la vez un concepto. Según algunos autores, la forma, el aspecto interno de un objeto, su esencia. En Aristóteles, a veces, a ver, fallándole en el griego, profe. Morfé. Así sí. Ya, aquello que determina la materia para hacer algo. Esto es aquello por lo cual algo es lo que es. Especie, desde el punto de vista lógico, una clase subordinada al género y supraordinada a los individuos. Desde el punto de vista metafísico, un universal. Ya, gracias. Bien, entonces tenemos aquí varias cosas. ¿Sí? Voy a explicarlas. Ya, gracias, Byron. Bien, verán. A ver, en primer lugar, perdón, recuerden el morfé. Cuando leímos el significado de morfé, nos manda ahí una referencia para que veamos eidos. ¿Sí? Eso en Aristóteles. Ahora, ¿cómo podemos, una de las traducciones de eidos, ¿sí? Es forma. ¿Sí? Recuerden, yo abrevio forma con la fi. ¿Sí? Bien, forma. Igual en el sentido de figura, ¿sí? O la configuración.
Ustedes habrán recordado que cuando Demócrito habla de los átomos, él dice que los átomos tienen varias formas. Y ahí para unos son ganchudos, otros son redondos, otros son alargados, espirales. Esas son las formas de los átomos. ¿Sí? Y para indicar la forma, utiliza esta palabra eidos. ¿Sí? Bien, forma. Eso es uno de los significados de la palabra eidos. Pero en Aristóteles toma un significado nuevamente técnico. ¿Sí? Y está explicado de varias maneras. Por una parte, como esencia. Y ese es nuevamente, podríamos decir, la traducción primaria, fundamental de eidos, como esencia en Aristóteles. Pues también forma, por supuesto, ¿sí? Forma. Esencia. ¿Sí? ¿Y cómo entender la esencia? ¿Sí? Y aquí, nuevamente, tenemos que hacer referencia a la cuestión de la determinación. ¿Sí? Volvamos al ejemplo del panadero que hace galletas. A ver, les decía que tiene las galletas, supongamos que sean de dulce, están hechas de harina, puede tener otros componentes, supongamos que sea con huevo, con leche y azúcar. Eso le mezcla, hace una sola masa y después pensemos en que hace galletas de animalitos, entonces tiene unos moldes de lata y va recortando, ¿sí? Unos moldes serán con figura de elefante, otros con figura de gato, otros con figura de vaca, etc. ¿Sí? Y va recortando la masa. Y luego ya esa masa recortada con figura de animalitos le pone en una lata y va al horno. Bien, entonces veamos qué es lo que hace el molde de lata, esa figurita, ¿sí? Lo que hace, la masa está informe y lo que hace el moldecito de lata es darle una figura a esa masa que está aplanada, esparcida en la superficie de la mesa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, la galleta tiene estos dos principios. La masa está indeterminada, no está definida, no es nada, es simplemente un algo. Y luego lo que hace el molde es darle una figura, una forma. Eso es el famoso eidos o la esencia. Entonces, a partir de esa analogía del pastelero que hace galletas, tomemos simplemente lo que aporta este ejemplo, esta ilustración que les doy, es simplemente la idea de que las galletas tienen dos coprincipios. Por una parte hay algo que está indeterminado, indefinido, y esa es la materia prima. Pero en Aristóteles ya les dije, por favor, partimos de esto, que la harina no es, la masa no es la materia prima aristotélica. En realidad ahí tenemos materia segunda. ¿Sí? Pero digo, simplemente rescatemos de ese ejemplo lo que me interesa para ilustrar, por una parte, la materia prima, y por otra parte, la forma, ¿sí? Forma sustancial. La materia, hablando de materia prima, es algo indefinido, algo informe,
y que es la que va a recibir la forma sustancial. Si la forma le hace ser lo que es. ¿Sí? Entonces, para Aristóteles, las cosas del mundo material tienen dos coprincipios, la materia prima, y va a servir de sujeto o receptor de formas sustanciales. Cuando se unen la materia prima y la forma sustancial, ahí tenemos los entes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la esencia o el eidos? Le hace que cada cosa sea lo que es. ¿Sí? A ver, determina a cada cosa. A ver. A ver, más bien me voy a expresar de otra manera. Él hace que cada cosa sea lo que es. ¿Ya? Bien, entonces, nuevamente tenemos, por ejemplo, una forma para las plantas y cada planta, ¿no?, tiene su propia forma. No es lo mismo un pino que un eucalipto, un sauce llorón que un árbol de manzanas, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es, o fíjense en los animales, ¿sí? Bueno, tenemos un pulpo, tenemos un insecto. Esas son, ¿por qué la abeja es abeja? Por la esencia que tiene, por su eidos, ¿sí? Y entonces, es la esencia de la abeja lo que hace que ese insecto sea lo que es, ¿sí? Y esa es la definición de esencia. Y ese es el significado de eidos. Si no queremos utilizar la palabra esencia, también la otra opción es poner especie, ¿sí? Especie, ¿sí? Y fíjense que tenemos ¿cómo se dice especie en latín? Entonces, estamos en eidos, especies, ¿sí? Por favor, en latín, esta palabra empieza con la S. Por lo tanto, pronunciemos bien, evitando anteponerle a la S una E. ¿Sí? Entonces, el sonido inicial de esta palabra es especies. ¿Sí? Fíjense, termina en ES, es como fides. ¿Sí? O res. ¿Sí? Es quinta declinación, que lastimosamente no podemos ver en este curso. ¿Ya? Entonces, la especie es lo mismo que la esencia. Está, pensemos, por ejemplo, ya, Elian, a ver, ya le anoto. A ver. Bien. Si queremos definir qué es hombre, cuál es la esencia del hombre, entonces estamos pidiendo cuál es su especie, ¿sí? Pertenece al género animal y se diferencia del resto de animales por la razón, ¿sí? Bueno, eso es Aristóteles, ¿sí? Aristóteles. Bueno, no alcancé a definir la palabra hilemorfismo. Hilemorfismo. A partir de materia y forma tenemos la palabra hilemorfismo. Eso quedará para una próxima clase. Entonces voy a acabar aquí la lección de hoy y